Bienvenidos una vez más a este su espacio, Intérpretes en Proceso. Hoy tendremos una conversación bastante enriquecedora con aprendizaje y crecimiento para intérpretes de lengua de señas y toda la comunidad sorda. Carlos, bienvenido. A todos los que están conectándose, vayan buscando su bebida favorita, aprovechen e infórmenle a ese intérprete colega que tienen, a ese amigo, a ese estudiante de lengua de señas. Díganle que ya inició su programa favorito. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Tendremos hoy a un intérprete de lujo, como todos los intérpretes que pasan por nuestro segmento. Es Siquem Cruz. Él es un destacado intérprete de México con más de 20 años de experiencia en la interpretación de lengua de señas. Su experiencia abarca ámbitos como la interpretación judicial, la educativa, televisiva y de conferencias. Además, ha colaborado con instituciones gubernamentales, organismos internacionales y fundaciones de gran alcance. Es cofundador, hola, Valadez, Karina, bienvenida, Carlos Noriega, bienvenidos a este live. Estoy conversando con ustedes sobre nuestro intérprete. Hola, Siquem Cruz, si puedes darle a unirte al live, sería encantador. Comentarles que él es cofundador de Intérpretes, el podcast. Excelente contenido también para intérpretes de lengua de señas. Él produce y sus colegas también. Así es que hoy tenemos la conversación con Siquem Cruz y estamos súper contentos de tenerlo aquí. Decirles que él lidera una comunidad de más de 14,000 seguidores dedicados a la divulgación de la lengua de señas mexicana. Déjame ver, porque me dice, enviarle la invitación a nuestro intérprete colega Siquem. Ustedes saben que esto es en vivo, señores. Déjame invitar. Ahí, aceptar. Excelente. Hola, Siquem, ¿cómo estás? Veo que hay una persona aquí que no es de nuestro live. Si puede salir, se lo agradecemos. Se llama Guadalupe Maral, desde Perú. Guadalupe, hola, gracias por unirte. Aunque es con Siquem en la conversación, si puedes salir excelente, muchísimas gracias. Esas cosas suelen pasar cuando estamos en vivo. Siquem, yo estaba aprovechando los primeros minutos para hablarle a nuestros seguidores de ti. Ya le dije todo, que tienes más de 20 años de experiencia, eres cofundador de Intérpretes, el podcast. Súper interesante. Yo, cuando no lo puedo ver live, yo lo veo grabado. Así es que, bienvenido. ¿Cómo está todo? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por esta invitación, gracias de verdad. Me siento honrado por estar aquí en su espacio. Ya hemos hecho colaboraciones también con ustedes, han estado con nosotros precisamente en Intérpretes el Podcast y ha sido maravilloso poder compartir estas experiencias. Bueno, cada país vive la experiencia de la interpretación de manera distinta, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos distintos retos dependiendo la localidad, pero en muchas cosas empatamos y aprender de estos colegas de otros países, cómo han enfrentado esos retos, cómo han mejorado la profesión, la calidad de los servicios de interpretación, han aprendido de sus errores para poder seguir mejorando, ha sido muy enriquecedor, la verdad, contar con estos espacios que ahora la virtualidad nos permite tener. Así es que esto ha sido para bien la virtualidad, porque tenemos contacto de otros países y de verdad que a nosotros y los intérpretes que hemos pasado por este segmento nos ha beneficiado mucho porque hemos puesto en práctica hasta muchísimas técnicas que por lo general uno no piensa en ellas en el día a día. Entonces la anotamos, la practicamos y la compartimos y eso hace
que la comunidad crezca. Yo quiero de una vez iniciar preguntándote para informar un poco a los que están conectados. ¿Cómo describirías la realidad de la población sorda en México en temas de como acceso a educación, interpretación y participación social? Gracias, gracias. Pues sí, empecemos a hablar de estos temas interesantes de la interpretación. La situación actual en México ha ido mejorando. Sí, hemos visto un poco más de accesibilidad, un poco más de apoyo para la comunidad sorda, pero no es lo que la comunidad necesita. Todavía hay muchas carencias en estos sentidos, en la educación, en la interpretación, en la participación social. Por ejemplo, hablando de educación específicamente, quizás en las grandes urbes de México, en las ciudades más grandes, Hemos visto un la poco población más no de puede tener accesibilidad. acceso a educarse, a formarse. Y en muchos espacios, lo que ellos pueden aspirar quizás es hasta llegar a un nivel básico medio. Si ellos desean obtener estudios superiores, ya tiene que ser por cuenta propia, en muchas ocasiones. Entonces, aquí en México, por ejemplo, muchas personas de la comunidad sorda llegan a tener primaria, secundaria, preparatoria en algunos casos, y es hasta ahí donde el gobierno o los programas sociales les pueden brindar ese acceso. Entonces, si ellos quieren cursar una carrera, ahí ya es muy complicado y ellos tienen que buscar la manera de cómo estudiar y finalizar sus estudios. Y hay personas que lo han logrado, ¿eh? Hay mucha comunidad sorda, profesionistas, tenemos doctores, tenemos licenciados, tenemos arquitectos, tenemos paramédicos, enfermeros. Hay muchos sordos con deseo de salir adelante, pero pues ahora sí, como decimos por acá, tienen que rascarse con sus propias uñas, porque no hay manera de que las instituciones, el gobierno les brinden un apoyo para ello. Ahorita se está haciendo un trabajo legislativo en ese sentido para poder obtener mayores eh, apoyos para su educación, que es importante, pero todavía hace falta mucho para ello. En interpretación, bueno, retomando un poquito de la educación, esto es en las grandes ciudades, en las grandes urbes. Si vamos a pueblos, si vamos a comunidades pequeñas, la educación es escasa. Ahí es escasa, ahí pues muchas veces ni siquiera van a la escuela. Eso es la realidad de México. Entonces, si alguien quiere estudiar, tiene que mudarse a una ciudad grande para poder lograr tener algo de eso. En cuanto a interpretación, también ha crecido mucho la necesidad de intérpretes. Ahora con esto de la virtualidad, pues nos ha permitido quizás tener más espacios donde podamos participar como intérpretes, hacer accesible la información, pero no nos damos abasto, ¿no? Y en el día a día, la comunidad de a pie, pues ellos siguen enfrentándose a los retos que yo creo que la comunidad sorda en el mundo se enfrenta, ¿no? Ellos quieren hacer un simple trámite como sacar un acta de nacimiento, no hay servicios de interpretación en estos espacios. Hay espacios donde eh, es visible el intérprete, pero en áreas de conferencia. Ahí ya hemos tenido estos avances, estos logros de contar con espacios y servicios de interpretación para las personas sordas, sí, pero las necesidades del día a día aún no. Entonces, en el área de salud hace falta intérpretes, en el área de trámites, eh, o cualquier necesidad, incluso en el mismo ámbito laboral. Si una persona sorda logra acceder a un empleo, que eso también es muy difícil, muchas veces ahí la comunicación es inefectiva por falta de intérprete, ¿no? Y hay alguna situación, terminan buscando al intérprete que ellos necesitan, ¿no? No la empresa lo provee, no el patrón lo provee, él tiene que buscar para poder comunicarse y solucionar aquello que le está afectando. Entonces, hace falta también todavía más formación, más preparación para que los servicios de interpretación se ofrezcan de una manera, de de una calidad que la comunidad sorda merece. Y en cuanto a participación social, pues igual,
Ahorita se han abierto ciertos espacios, ciertas puertas donde los sordos pueden expresar sus necesidades, pueden alzar la voz o alzar sus manos y decir, esto es lo que nosotros necesitamos en este momento. Pero también son muy limitados, ¿no? Y muchas veces la sociedad en general los voltea a ver desde el punto de vista médico-clínico, como una discapacidad. Y entonces están estos famosos ajustes razonables. Entonces, ¿qué ajustes razonables necesitas tú, comunidad sorda? Pero bueno, si somos honestos y nosotros que hemos formado parte de esta comunidad sorda y que los conocemos, muchas veces ni siquiera es necesario este tipo de ajustes, más bien es volver a ver a ellos como una comunidad con un idioma distinto. Y esto es algo que también se ha tratado de luchar aquí en México. Las legislaciones, los apoyos, los programas sociales tengan una perspectiva lingüística desde la comunidad, desde usuarios de otro idioma. Entonces, todavía está esa disyuntiva, ¿no? ¿Desde qué perspectiva verlo? ¿Los vemos como personas con discapacidad? ¿Lo vemos como una comunidad minoría lingüística? ¿Qué es lo que ellos necesitan, no? Y muchas veces quizás hasta la misma comunidad sorda no sabe hacia dónde dirigirse. ¿Qué soy en este momento? Quizás si me identifico o me muestro como una persona con discapacidad, puedo tener estos beneficios, pero me van a faltar estos otros. Y si volteo y me voy hacia la parte de comunidad, minoría lingüística, bueno, voy a tener otros beneficios, pero no voy a tener eso. Entonces ahí todavía está la disyuntiva. Esa es de la realidad general, ¿no? Quizás en localidades muy específicas hay muchas más mejores, pero general, así es la condición de México. Y eso es en general. Tanto es así que hasta la Federación Mundial de Sordos y la UNESCO ha señalado, ha escrito informes sobre la necesidad en Latinoamérica de que sea diferente y de que los sordos puedan tener esa educación desde primera infancia en su idioma, digamos. Hablando ahora, bueno, quiero darle la bienvenida a Melqui Pérez, Omar Ramos, a Avi, que siempre se conectan. Recuerden que pueden hacerle cualquier pregunta a nuestro intérprete invitado, Siquén Cruz de México, con más de 20 años de experiencia, y él estará aquí con nosotros respondiendo. Mira, han entrado muchísimas personas. Quiero saludar a Yoshimi, Delina, bueno, Naori, gracias por estar aquí. Hablando ahora específicamente de la educación para las personas sordas, esos retos, hablemos un poco de ellos, que hacen que esa, la verdadera accesibilidad sea o no sea positiva. Sí, mira, aquí por ejemplo yo puedo hablar de casos muy específicos, como la Ciudad de México, ¿no? La capital de México. Ahí ya se cuentan con distintas instituciones donde tienen educación para las infancias sordas, con maestros sordos o usuarios de la lengua de señas competentes. Entonces, sí ya hay ciertos espacios, pero muchos de estos espacios son escuelas privadas, escuelas de paga. No es una institución pública, no es una institución de gobierno. Entonces, bueno, pues ahí está ese reto, ¿no? Si los padres de familia tienen los recursos para poder enviar a sus hijos a este tipo de instituciones, pues las infancias pueden ser educadas en estos ambientes. De lo contrario, la realidad de muchos es que aquí en México tenemos instituciones denominadas CAM, Centros de Atención Múltiple, por sus siglas, CAM, C-A-M. Y en estos centros de atención múltiple se reciben a las infancias con discapacidades. Entonces tenemos en un aula de clases niños con síndrome de Down, niños con algún tipo de discapacidad visual, discapacidad motriz, etcétera. Y entre ellos las personas sordas. Y el maestro tiene que brindar su clase y adaptar su clase a las necesidades particulares de cada uno de Wow. estos niños, lo cual no es nada sencillo y no sería lo idóneo para poder educar a las infancias sordas. Lo necesario para educar a las infancias sordas es educarlos en su lengua, enseñarles su lengua materna, su lengua natural, que puedan desenvolverse, aprender en espacio donde ellos puedan ver la riqueza de su idioma y fortalecer su identidad sorda.
pero esos espacios son muy limitados. Sí existen, sí hay, pero de nuevo, son instituciones privadas. O en otro caso, en el norte del país, en la ciudad fronteriza pegada a Estados Unidos de Tijuana, ahí hay un camp, precisamente, que hicieron ellos se adaptaron. En un inicio era igual. En un aula había niños de diversas discapacidades, pero con el tiempo entendieron que la comunidad sorda tenía su necesidad muy específica. Y lo que hicieron fue separar. En el turno matutino tenían a los estudiantes sordos, a las infancias sordas, y en el turno vespertino tenían a las demás discapacidades. Entonces así podían brindar una atención muy específica para los niños sordos. Y ahora tengo entendido que esta escuela, este camp, se ha convertido en una escuela de tiempo completo para la comunidad sorda. Entonces ahí las infancias sordas pasan la mayor parte del día ahí recibiendo educación, talleres, actividades que refuercen su aprendizaje y tienen maestros sordos. Y está el maestro oyente usuario de la lengua de señas, pero acompañado con maestros sordos. Tienen un modelo lingüístico sordo. Y eso es sumamente importante. Desde mi opinión, desde mi experiencia, como ya lo comentabas, a lo largo de esta trayectoria que yo he tenido, he podido estar en distintos niveles educativos, que va desde jardín de niños hasta universidad. Wow, qué Pues, bien. en mi experiencia, sí. Un niño, una infancia, debe de recibir su primera educación en su lengua materna directamente. No hay nada como eso, pero las circunstancias a veces empujan a otras situaciones. Tal ya cuando hablamos de una educación media superior, pueda integrarse a un aula con algún intérprete de lengua de señas. Y eso sería maravilloso. Pero las bases, lo que va a fortalecer a este niño, a su educación, su aprendizaje, su identidad, va a ser necesario que sea en su lengua materna. Y Claro, esos ejercicios son limitados. Lamentablemente sí, son muy limitados. claro. Te quería comentar que a mí me gustó mucho el episodio 6 de la temporada 4 de su programa, Intérpretes el Podcast, donde se habló precisamente de la educación temprana. Dice, interpretando para las infancias un compromiso con el futuro, donde los intérpretes, claro, hicieron hincapié en eso, de que los sordos, los niños sordos, necesitan un modelo lingüístico. Sin embargo, no, ¿qué pasa desde tu perspectiva? Que no tienen siempre el modelo lingüístico de la persona sorda. ¿Qué tú crees que hace falta entonces? ¿Hace falta que el sordo se prepare más, estudie la carrera de educación, que diga, bueno, me voy a dedicar a esta parte, para que en el futuro los infantes sean adultos que, bueno, tengan una manera diferente de, ¿cómo te podría decir? De tengan más oportunidades, digamos. Eso ya es una realidad. Ya tenemos maestros sordos que han estudiado pedagogía y que están esperando una oportunidad a que el sistema le dé la oportunidad de desempeñar su profesión. Entonces, aquí quien le está fallando, y que esto es históricamente, pues es la sociedad, son los sistemas educativos, pues, en general el sistema, ¿no? Porque cuando estas personas que tienen la preparación, yo tengo una amiga sorda, ella ahorita está terminando ya su licenciatura, ha ido a tocar puertas para que le den la oportunidad de ella demostrar lo que sabe y cómo poder mejorar la educación de las infancias, y la respuesta es que eres sorda. Es que no puedes, es que aquí no te vamos a entender, ¿cómo te vas a comunicar con nosotros? Wow, Entonces qué la difícil. puerta se cierra, sí, exacto, Lamentablemente, y sabemos exacto. que sí, que sucede en toda Latinoamérica. Pregunta Carlos Noriega, ¿crees que es un reto la inclusión del sordo? No sé si puedes ver, gracias a todos los que se han unido, Judith, Esther y todos los demás que están ahí. Ismael, gracias por unirse. Sí, y precisamente esta amiga sorda, y ella le llama a esto, a esta campaña que se ha generalizado, la falsa inclusión. Porque sí, los sistemas actuales, los gobiernos actuales levantan esta bandera de somos inclusivos.
aquí te incluimos, pero en realidad no entienden cuál es la necesidad de inclusión de las personas sordas. Y cuando la persona sorda se acerca a decirle, ok, eres inclusivo, tienes esta bandera, yo quiero un empleo, dame la oportunidad de demostrarte lo que yo sé, lo que yo puedo hacer y cómo mejorar la educación para las personas sordas, la respuesta es, no, aquí no cabes. Entonces sí es un reto actual muy fuerte para las personas sordas y lamentablemente, bueno, pues que tienen muy buena preparación, muy buenos estudios, pero tienen que buscar otros empleos, otra forma de solventarse económicamente porque el sistema y la sociedad todavía no está listo para entender qué es la real inclusión que ellos necesitan. Entonces ella sí le llama y hasta luego anda promoviendo el hashtag falta inclusión, porque sí, la realidad es esa. No tenemos una inclusión real para las personas sordas. Es lamentable, yo supe de una institución aquí que lamentablemente dijo, es que el sistema no está creado para los sordos. Por eso nosotros no tenemos servicios para sordos. Y es muy lamentable que le echen a un lado, pero este tipo de programas también hace que las personas se concienticen de la realidad y que las cosas puedan cambiar. Dice Melqui Pérez, los ministerios de educación local tienen evaluaciones que son prerequisitos para acceder a las universidades. ¿Cómo sugieres abordar la necesidad de adaptar esto a los sordos para que puedan entrar a las universidades? Porque son técnicamente agresivos esos. Totalmente de acuerdo. Y es ahí lo que yo admiro de las personas sordas. Luchan constantemente para poder abrirse un espacio y que eso no los frene y no los detiene. Ellos dicen, sí, lo podemos hacer, no es accesible para mí, no estaré en mi idioma, pero yo haré todo lo posible para que yo demuestre mis habilidades, mis conocimientos y mis saberes. Este podría mejorar y esto nos sucedió un caso reciente local donde ahorita estoy viviendo, que es en el estado de Michoacán, en la ciudad de Morelia, donde un grupo de estudiantes sordos, 4 si no me equivoco, estaban terminando su preparatoria, su bachillerato, y entonces estaban interesados en cursar la universidad. Y esta universidad a mí me contacta directamente para decirme, oye, pues mira, viene el examen precisamente para los muchachos, para que puedan ellos acceder a la universidad, entonces pues necesitamos de tu apoyo. Yo, sí, con todo gusto, claro que sí, pero bueno, el servicio se cobra, y lo que tenemos que hacer es, ustedes me tienen que dar el material previamente para yo poder prepararlo, estudiarlo, saber cómo formular las preguntas, qué tipo de pregunta va a ser, si es una pregunta de opción múltiple, es una pregunta abierta, qué tipo de actividades se va a realizar a lo largo del examen, cuánto tiene la duración del examen. Tienen que entender que la persona sorda en su lengua, en su idioma, es más extensa, entonces quizás el tiempo que ustedes les dan a una persona oyente para realizar un examen no va a ser el mismo tiempo para que una persona sorda pueda desempeñar un buen examen con ese mismo tiempo. Necesitaría un poco más de tiempo por la necesidad de la lengua. La lengua se expande, entonces necesitan ellos más tiempo. Al exponer todo esto y todas estas necesidades fue de, wow, no teníamos conocimiento de eso, no estamos preparados. Es un examen digital incluso, porque bueno, ya ahora con las nuevas tecnologías era un examen digital. Entonces le dije, bueno, tenemos que hacer una traducción de todo eso. La persona sorda puede llegar a la computadora que le vayan a proveer, dar clic, ver el video, ver la pregunta, ver las opciones, contestar, etcétera. Entonces se tiene que preparar y la universidad dice, sí, 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 adelante, vengan, pero todavía no estaban listos para ello. Y entonces esto sucede también cuando la persona sorda va a buscar un empleo. Todo lo que existe actualmente no está en su lengua, no hay material accesible en su lengua como para que esta persona sorda pueda desempeñar de mejor manera su labor. Y es ahí donde aquí hay un colectivo de personas sordas, se llama Mevisor, Movimiento por la Educación Bilingüe, que ellos están tratando de impulsar todo esto, ¿no? Que abran espacios donde la persona sorda pueda aprender primero en lengua de señas y segundo, tener el español como un segundo idioma y reforzar este idioma, ¿no? Porque en el día a día, pues sí, los sordos utilizan el español
y se comunican a su manera, ¿no? Utilizan esta herramienta de escritura del español, pero no es una comprensión total de la información. Entonces, eso hace falta también mucho trabajar en esta materia de educación para que realmente una persona sorda eh, pueda moverse por la vida sin tantas complicaciones. Sí, muy difícil. Eso que nosotros estamos experimentando. Bienvenida Greidis, bienvenida Lisette y Julián. Recuerden que cualquier preguntita la pueden hacer por aquí a nuestro invitado. Cuéntanos un poco de lo que es el gremio de intérpretes allá. Bienvenida Zuleima. ¿Cómo está organizada actualmente la comunidad de intérpretes en México? La comunidad actualmente pues está agremiada en asociaciones. Por lo general aquí encontramos asociaciones de intérpretes de lengua de señas. Igual en las ciudades principales es donde podemos encontrar algún tipo de asociación con el objetivo de eh, hacer equipo, capacitarse, formarse, actualizarse, brindar los servicios de interpretación cuando las instituciones lo necesiten. Entonces, pues ya se pueden acercar a alguna de estas asociaciones y entonces proveer de los servicios. Es lo que podemos encontrar. Hay asociaciones grandes, hay asociaciones pequeñitas, pero también hay un gran grupo de personas intérpretes que se manejan de manera independiente. No forman parte de ningún tipo de asociación, se manejan así de manera independiente. Y por otro lado, aquí nuestros colegas de idiomas orales nos han abierto las puertas a sus colegios. Entonces, también hay colegios de intérpretes de idiomas orales que ellos han decidido adoptarnos, ¿no? Porque pues sí, de repente estábamos como que solitos, como que muy aparte, se pensaba que pues la interpretación y traducción a lengua de señas era totalmente distinto y no, realmente es el proceso traductológico es en esencia lo mismo, nada más cambia el idioma y entonces han decidido abrir la puerta para que las personas intérpretes de lengua de señas puedan formar parte de estos colegios y pues recibir los beneficios que se otorga en este tipo de espacios. Entonces es la manera como se ha conformado la comunidad de intérpretes aquí en México y pues habemos estos otros grupos como nosotros, como intérpretes del podcast, que este proyecto nació precisamente a necesidad de dialogar, de hablar, de sabernos que no estábamos solos en este proceso, sabernos entendidos, saber que lo que yo ya experimenté y la persona que está empezando en esta profesión puede evitar, puede aprender de nuestros errores, puede incluso compartirnos sus nuevos saberes. Entonces, hay estos tipos de espacios donde se ha buscado generar comunidad y un espacio seguro porque, bueno, eh, en, por mucho tiempo aquí en México, las asociaciones, los colectivos, se tornaban muchas veces en bandos, ¿no? ¿De cuál eres? ¿Eres o de este, o eres de A o eres de B? Y si eres de A, no te puedes juntar con los de B. Y si eres de B, no te puedes juntar con los de A. Y así se manejó lamentablemente por mucho, mucho tiempo. Pero creo que habemos personas profesionales que decimos, pues es que eso no es la manera profesional, ética con la que nos debemos de manejar. Debemos de ser un grupo donde podamos compartir saberes, conocimientos, experiencias, ayudarnos y algo que es sumamente importante en estos tiempos, cuidar nuestra salud mental porque como intérpretes también necesitamos eso. Y bueno, a lo largo de mi experiencia me ha tocado ver distintos procesos, pero en mis inicios era, si había algún tipo de conflicto, situación, asunto fuerte, delicado, era pues, aquí es la cosa y aguanta, ni modo, no hay de otra manera, ¿no? Y tú guardas silencio, y adelante, ¿no? Y si tal figura, tal persona te está llamando la atención, te está diciendo esto, pues acéptalo, de donde viene. Y esto creo que ya es tiempo de cambiar. Ya no Claro es que sí, en esos tiempos donde tenemos que soportar este tipo de actitudes o comportamientos. Queremos claro que que sí. también el gremio, la comunidad de intérpretes nos sentamos respaldados, que eso es sumamente importante en nuestros tiempos.
Yo estoy de acuerdo con lo que dices, porque nosotros el deseo es pertenecer a un colectivo donde podamos crecer con confianza y tranquilidad, no donde estemos con la intranquilidad de que nos están observando, de que podemos ser objeto de crítica, de que hacemos algo y bueno, los principiantes, no voy a decir principiantes, los que están actualmente encaminándose en esta carrera se debilitan. Uno se siente presionado, uno se siente triste, uno tiene muchas emociones encontradas porque los intérpretes de experiencia, en vez de acoger, entonces hacen todo lo contrario. Entonces, no necesitamos eso. No, no, Necesitamos una red de apoyo, como decimos aquí. Omar exactamente. Ramos hace una pregunta, gracias Omar, y bienvenido o bienvenida a Silfoni y Luis Estrella. Dice Omar, pero creo que está incompleta esa pregunta, si la puede hacer nuevamente. Estoy estudiando para ser intérprete. ¿Cómo puedo aprender a hacer cada, pero como que se quedó ahí? No sé si te das cuenta de la pregunta. Sí, sí, sí. Gradys, gracias por tu comentario. Sin embargo, en lo que Omar completa la pregunta, hablemos un poco de las habilidades, porque tienes 20 años de experiencia interpretando en distintos contextos. Hablemos de las habilidades. ¿Qué habilidades tú crees que realmente sostienen el intérprete a largo plazo, más allá de hacer buenas señas o señas que uno entiende que correctas? Sin duda, el manejar bien las lenguas de trabajo es imprescindible. Vaya, son nuestras herramientas de trabajo y tenemos que conocerlas, manejarlas y usarlas de la manera correcta o de la mejor manera, ¿no? Pero a lo largo de mi experiencia y sabiendo y entendiendo que nuestro servicio, nuestra labor es humana, estamos tratando con humanos, estamos tratando con personas. Es importante pulir nuestras habilidades blandas. Todas estas habilidades de comunicación asertiva, trabajo en equipo, adaptabilidad, flexibilidad, resolución de problemas, inteligencia emocional, pensamiento crítico, todo esto que quizás en los programas educativos de formación de intérpretes a veces se dejan un poquito de lado y se enfocan más en la técnica, en la preparación, en el fortalecimiento de la memoria, todas estas habilidades duras que sí son necesarias y son importantes, pero también es momento de voltear a ver estas otras habilidades, porque de nuevo, vamos a trabajar con seres humanos, trabajamos con seres humanos, trabajamos con personas sordas que esta comunidad, como los que aquí están presentes seguramente saben, todos los días se enfrentan barreras, dificultades, problemas, malos tratos, malas atenciones, y nosotros no queremos ser alguien más que sume a eso. Al contrario, yo trato de esforzarme, y soy humano y me he llegado a equivocar muchas veces, pero trato de esforzarme por brindarle ese trato de calidad y atención humana a las personas sordas que se acercan conmigo. Y ellos lo agradecen, y ellos saben detectar cuando un intérprete es cálido, es humano, está ahí para apoyar, más que para quizás aprovecharse o en estos contextos actuales ser el foco de atención, porque mira, pues yo estoy haciendo señas y le brindo el servicio a la comunidad sorda y lo estoy haciendo accesible para ellos. No, las personas sordas son muy perceptivas en ese sentido y entonces te ve retribuido al momento de que ofreciste tu servicio una vez, se quedan satisfechas con ese servicio humano que tú le brindaste y te vuelven a buscar, porque saben que tú vas a estar ahí para apoyarles, para ayudarles a hacer ese momento, ese espacio un poco más llevadero. Entonces, sí, las habilidades blandas en este momento yo creo que son sumamente importantes y no dejarlas de lado nunca, 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 nunca. Asimismo, vemos que Melqui Pérez dice, estoy de acuerdo, porque por lo general uno se enfoca en la lengua y en las técnicas del trabajo, pero hay otras habilidades que aprender. Omar ya completó su pregunta, dice, estoy estudiando para ser intérprete. ¿Cómo puedo mejorar mis talentos cuando veo que no hay entidad profesional o cuando veo a veces falta de apoyo entre el gremio, según he visto en estas experiencias?
Buscar espacios, sí los hay. Busca espacios. Aprovechando aquí, voy a hacer otra vez el comercial. Platicándoles un poquito de este proyecto de Intérpretes, el podcast, nació durante la pandemia. Este momento donde todo el mundo estábamos aislados y donde todo el mundo pues era de con quién me ayudo, con quién me apoyo, ya no tengo aquí cerca ese compañero que yo tenía, ¿no? Y poco a poco nos fuimos contactando distintas personas de distintos países y caímos en todos los viernes una llamada por Zoom para charlar. Me pasó esto, me enfrento a esta dificultad, tuve este problema en este servicio, ¿cómo lo puedes resolver? O, a ver, yo necesito que me ayuden con cómo poder traducir esta frase, esta expresión a la que me estoy enfrentando, no la entendí. Y se volvían nuestras sesiones de terapia, nuestra terapia grupal. Y de ahí nació este tipo de proyectos y nos dimos cuenta, los que formamos Intérpretes del Podcast, que no estábamos solos en esta situación de retos, de dificultades que nos enfrentamos y todavía nos enfrentamos. Sí, cierto, muchas veces es difícil encontrar con quién poder hacer buen equipo y de ahí la importancia que yo decía de las habilidades blandas. Como sabemos, lo más recomendable y lo más favorable es siempre trabajar en equipo cuando vamos a tener un evento que va a ser demasiado extenso, demasiado largo. Nunca lo hagan solos. Aún así se sientan muy capaces, y lo digo por experiencia, porque uno de joven dice yo puedo, yo aguanto, si el tiempo cobra factura, entonces no es recomendable. Por algo nos enseñan y nos dicen la importancia de trabajar en equipo, pero si estamos trabajando quizás con una persona que no es alguien tan adaptable, con quien no puedas hacer buen equipo, donde quizás la retroalimentación que te está dando no es tan positiva o no te la está dando de la mejor manera. Entonces llega ese momento del día donde tú buscas ese espacio, ese grupo, ese gremio de llegar y saberte entendido, tener esa red de apoyo y decir, oigan muchachos, me pasó esto. Y vamos a encontrar ese espacio. Y yo lo he hecho, ¿eh? Yo lo he hecho, yo agradezco a mis colegas, a mis compañeros, a mis amigos que me han escuchado en muchas situaciones donde salgo de un servicio, termino un servicio y salgo quizás drenado muy emocionalmente y llego con ellos y les digo, me pasó esto y esto y esto, y lo que recibo es ese apoyo, es entendemos, sabemos por lo que pasa, obviamente sin revelar datos confidenciales del servicio, eso es bien importante, y por eso hay que buscar esta red de apoyo, porque va a haber gente que sí nos va a entender, que sí va a saber por lo que estamos pasando, sabe los retos a los que nos enfrentamos en esta labor y podemos decirle, a ver, dame una sugerencia, ¿qué puedo hacer ante esta situación difícil? Pasó este roce, este conflicto, este detalle, ¿qué me sugieres que yo pueda hacer? Y seguramente vas a encontrar esa sugerencia, ese consejo que te va a hacer más llevadera. Quizás si ese colega, ese compañero, pues es tu compañero y no hay de otra, bueno, pues entonces vas a tener que aprender a hacer más llevadera esa situación, ¿no? Y en la medida posible, si acepta la sugerencia, si acepta algún tipo de retroalimentación, hacerlo llegar, ¿no? Y si quizás no lo acepta de la mejor manera, bueno, pues ya eso son actitudes muy personales, ¿no? Entonces, quizás ahí ya no se puede hacer algo más, pero tener una red de apoyo donde desahogarte es lo mejor, súper recomendado. Sí. Has trabajado en ámbitos jurídicos, médicos y educativos, ya mencionamos, y en conferencias. ¿Cómo cambia la preparación mental y técnica de un intérprete según el contexto? Sí, esto está bien interesante porque cada ámbito tiene su reto particular. Por ejemplo, en el ámbito educativo, como intérprete, y esto yo en un inicio no lo entendía, ¿no? Y en aquellos entonces la preparación que recibías, la formación que recibías, pues era quizás muy escasa. Muchas veces aprendimos las cosas de manera empírica. Eh, yo recuerdo que cuando yo comencé, mi primer trabajo fue en el ámbito educativo, ya profesionalmente fue en el ámbito educativo. Y yo recuerdo que yo no sabía que era estar en un aula y acompañar a los muchachos en su educación. Yo lo desconocía.
Ya después recibí formación para saber cómo trabajar dentro de un aula. Pero la primera formación que a mí me dieron como intérprete fue de conferencia o de enlace. O sea, de intérprete de conferencia o de enlace. Pero en aquellos años, en el norte del país donde yo estaba viviendo, empezaba esta labor de los intérpretes en el aula. Y entonces, pues yo tuve que aprender sobre la marcha. Tuve que aprender muchas cosas sobre la marcha y la pedagogía sorda. Eso es bien importante. La mente sorda funciona de manera distinta a la mente oyente. Y no podemos utilizar las mismas estrategias pedagógicas para un oyente que para un sordo. Entonces, si yo como intérprete voy a estar en un aula, debo de saber cómo funciona la mente sorda, cómo razona la mente sorda, cómo visualiza las cosas la persona sorda. ¿Qué hice yo en aquellos entonces, en aquellos momentos? Para poner un ejemplo sencillo, las matemáticas. Qué complejo es enseñar matemáticas en las manos. Lo que yo hacía era interpretar, pues estaba el maestro dando las instrucciones, la clase, el procedimiento, cómo se tenía que hacer. Yo prestaba atención y les decía a ellos, a ver, permítanme, déjenme entender, porque esto es algo importante. Si yo no entiendo, yo no puedo interpretar. Es imposible. Entendía y entonces les explicaba. Y dentro del grupo siempre me tocó una estudiante estrella, una estudiante que era bien trucha, y la mayoría de los sordos son muy buenos matemáticos. La mente sorda es lógica, las matemáticas son lógicas, entonces son muy trucha la mayoría. Y había uno o dos a estudiantes que la captaban y decían, ya entendí, ya sé cómo se tiene que hacer. Y entonces yo le decía, a ver, ahora tú explícale a tu compañero. Y yo observaba cómo le explicaba las matemáticas en las manos. Y de ahí yo fui aprendiendo. Esto se tiene que decir de esta manera, ¿no? Para poner un caso muy sencillo, no sé, X más Y es igual a Z. Desde mi perspectiva oyente, desde yo oyente, esta la señal igual, pero igual en el sentido de que dos objetos son similares, ¿no? Y aunque sí, las ecuaciones en el concepto básico es eso, ¿no? Es una igualdad entre números, entre cifras, pero visualmente, ¿qué es lo que estaba viendo el sordo? Un símbolo, dos líneas que representaban un resultado. Entonces, cuando yo interpretaba tal cual, de manera muy literal, mira, X más Y es igual a Z, para la mente sorda era, no, porque ni X, ni Y, ni Z son lo mismo. Todos Sí. son distintos. Y entonces allí era un conflicto de, a ver, espérate, no lo estás entendiendo, te lo estoy diciendo muy clarito, te lo estoy diciendo como lo está diciendo el maestro. Y es ahí donde yo me di cuenta de que no. Para poder interpretar en estos ambientes, tienes que tener una formación desde la pedagogía para la persona sorda y entender la lógica y la manera visual de comunicarse de la persona sorda. Entonces, es una preparación muy específica. Si ya de ahí nos vamos al ámbito médico o jurídico, son ámbitos muy delicados. La vida de una persona depende hasta cierta manera en ti. En el ámbito médico, que es en el cual me estoy desempeñando actualmente, estoy laborando yo, brindando servicios de interpretación para la comunidad sorda desde una institución de salud pública. Yo hago estos acompañamientos. Y aquí sí va a ser muy preciso y muy importante utilizar estrategias de interpretación. Sí, hacer adaptaciones, sí se tienen que hacer las adaptaciones, pero comunicar lo que el paciente esté diciendo, muchas veces ir rayando en la literalidad. No siempre hay que tener un equilibrio, pero yo tengo que transmitir lo que la persona sorda está diciendo, aunque quizás desde mi perspectiva no suene tan lógica, pero sí transmitirlo y lo que el médico le responde y le diga, decirlo tal cual. Y no tomarnos libertades que muchas veces podemos caer en ese error. ¿Qué me ha pasado? A veces el paciente, en esta confianza de el intérprete me entiende, el intérprete y yo podemos comunicarnos, me pregunta a mí, oye, ¿y esto se puede o no se puede? Yo puedo caer en el error porque yo tengo el conocimiento, tengo el saber,
si está bien o está mal tal procedimiento, tal medicamento, X cosa. De responderle directamente y decirle, ah, sí está bien, no está bien. Pero ojo ahí, donde yo responda, donde yo dé alguna sugerencia, comentario desde mi parte, y a la persona sorda después se ponga delicada, se ponga grave, tenga algún problema, ¿quién es el culpable? El intérprete. Ujú. Es Y así. entonces es ahí donde no, tengamos mucho cuidado con eso. Entonces yo lo que hago es, ahí está el médico, pregúntale a él. A mí no me preguntes. Yo soy el intérprete. Lo que tú digas, yo lo voy a transmitir. Lo que él te diga, yo te lo voy a transmitir. Yo no soy médico, yo no soy doctor, yo no soy enfermero, y aunque lo fuera, aquí quien te está dando la instrucción y que te está diciendo qué es lo que tienes que hacer para mejorar tu salud, es el médico. Y aún así, cuando termina la consulta y salimos, ¿surge algún tipo de duda? No, regrésate con el médico. Vamos a preguntarle. Yo no te puedo dar ese tipo de respuesta. Sí, eso es delicado. Aprovechando eso que has dicho, tanto de la educación como del área médica, pregunta Grady, para los que estamos iniciando, ¿en qué área tú recomiendas que se inicie? ¿En educación, salud, finanzas, etcétera? Eh, Porque en verdad a veces se tienen esas dudas. Ahora sí voy a sonar así como viejito. En mis tiempos, en aquellos entonces nos decían, tienes que ser un todólogo, tienes que conocer de todo. Un poco de todo. Y eso no es real. No puedes ser un todólogo, no puedes conocer de todo. Y tienes que aprender a saber tus habilidades, tus destrezas, tus fortalezas. ¿Dónde sí te puedes desempeñar de la mejor manera? Y la mayoría, creo yo, la mayoría de los intérpretes que nos apasiona nuestra labor, eh, eh, que nació de un interés real de apoyar a la comunidad sorda, empezamos en lo comunitario. Sí. Entonces yo sugiero eso, la comunidad. Acompaña a la comunidad a hacer su trámite, acompaña a la comunidad a quizás una consulta médica no delicada, no de temas delicados, quizás una gripa, una tos, algo común, puedes acompañarlo en ese espacio, acompáñalo a su junta de trabajo donde pues se tiene que comunicar y no hay quien, acompáñalo a estas llamadas con su familia oyente que no le entiende, hubo una discusión, un problema y hay que resolverlo. Ahí vamos a aprender mucho, mucho de las vivencias sordas, los retos sordos, que eso lo podemos llevar después a otras áreas más específicas, como salud, como jurídico, como educativo, pero sí necesitamos prepararnos para este tipo de espacios, este tipo de áreas, para poder desempeñar una buena labor, ¿no? No sé, hablemos de el tema educativo o el jurídico. El jurídico, si yo quizás para mí es un reto la terminología, los conceptos, los procedimientos jurídicos, y es un reto para mí. Yo soy honesto en ese sentido. He apoyado en algunos casos jurídicos, pero para mí es un reto. Para mí es algo que, para empezar, no me llama la atención. Siento una gran responsabilidad. Para mí es muy estresante estar en ese tipo de procesos, porque sé la gran responsabilidad de comunicar ese espacio. Donde yo comunique algo incorrecto, la persona puede salir libre y quizás no era justo que saliera libre, o puede quedar presa. Y puede ser mi culpa. Entonces, yo le tengo mucho respeto a esa área y cuando he presentado los servicios me tengo que súper preparar, estudiar, buscar la terminología, entender los procedimientos, qué se va a hacer, cómo va a funcionar la comunicación dentro de ese espacio. Y sí, ha sido momentos estresantes para mí. Los he aceptado porque muchas veces es la última opción, es el último recurso, no hay de dónde agarrar mano. Y entonces, bueno, pues aquí estamos y vamos a hacer el mejor esfuerzo para ello. Pero por lo general yo digo, ¿sabes qué? No. Si puedes buscar a alguien más, si puedes tener a alguien más, mejor mira, te recomiendo a fulanito, menganito, ellos son muy buenos en eso, entonces adelante, ¿no? Pero sí hay que reconocer esa parte de dónde yo me siento cómodo para desempeñar una buena labor y que estoy preparado para desempeñar.
Excelente, excelente. Darle la bienvenida a Manuela, a Geraldo, a Manos que conectan desde Chile. Gracias por unirse a Ensordo, María Estela, a Tatis. Muchísimas gracias por apoyarnos en este contenido. Vamos a hablar un poquito de las redes sociales, por favor, porque, como tú sabes, se está viendo mucho que la gente está aprendiendo por esa vía, con contenido de redes. ¿Qué ventajas y qué riesgos ves en esta nueva forma de la gente aprender, digamos? Eh, esta globalidad, esta hiperconectividad que ya tenemos actualmente, tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son los pros? Esto, por ejemplo, podemos aprender de otros, de cómo viven sus experiencias. Ya con las personas sordas, yo ya no tengo que ir hasta su casa o es venir hasta la casa para ofrecerle el servicio de interpretación. Ya podemos hacer Sí. muy cómodos desde nuestra casa. Hoy en la mañana hice un servicio de interpretación así. La persona sorda necesitaba atender un asunto familiar, videollamada, listo, se resolvió. Muy bien. Esas son las grandes ventajas. Podemos quizás, si estamos interesados en aprender lengua de señas, en formarme como intérprete, encontrar espacios donde se va a brindar información correcta, exacta, que nos va a dar una orientación. Y ojo, las redes sociales no son espacios de aprendizaje. Quizás pueda ser esa ventana para saber un poco tanto de lengua de señas como de interpretación, pero ahí no se aprende. Si quieren aprender lengua de señas, vámonos con los sordos. Donde la real lengua de señas está, es con los sordos. Porque incluso en la virtualidad, la lengua se deforma. Aquí en México, por ejemplo, cuando iniciamos pandemia, una, una seña que se tuvo que deformar por estos espacios limitados fue la seña de interesante, algo interesante, la seña de interesante en el SM, usamos esta configuración y la hacemos debajo, acá en la cadera. Con Entonces, ambas manos. en este espacio tan limitado, pues no se No podía. se ve. ¿Qué empezó a hacer la comunidad sorda? Subirla. Y entonces la lengua se Interesante. fue deformando. Pero Exacto. ellos decían, ok, en esos espacios, sí, va aquí, pero ya la vida real no va allí. Y eso es muchas veces lo que aquellas personas que están empezando a aprender lengua de señas no comprenden. Qué ¿Por bueno qué? que tú tajantemente dijiste que no es un espacio para aprender y estás dando la razón. Exactamente. No es un espacio. Es ¿Dónde aprenden las válido. personas? Es ahí con ellos. Ahora, todo lo que vemos en redes sociales es para captar la atención. Yo Ajá. quiero decirte, mira, esto está bonito, esto está padre, esto está interesante. Y sí, la lengua de señas es muy bonita. La comunidad sorda tiene muchas cosas muy bonitas que aprender, pero no se aprende todo aquí. De aquí no vas a sacar todas esas experiencias. ¿Dónde lo vas a aprender? ¿Dónde? De Es acuerdo. con ellos. Es con ellos. Mi maestro decía, ¿no? Mi maestro de interpretación decía, pues, ¿quieres aprender a nadar? No nomás es en el libro o en la virtualidad. Tienes que estar allá en el agua. Al agua, patos, nadar, chapotear, entender estos procesos para poder eh, saber hacer un buen trabajo. Y la interpretación es igual. Vamos a encontrar espacios que nos puedan brindar cierta información, pero va a estar limitada. Entonces, nada como encontrar un espacio, una asociación, un colegiado, un taller, un curso, una universidad, que mejor contar con una preparación de universidad para saber cómo desempeñar tu labor. Ujú. Tú que eres creador de contenido, ¿cómo mantienes el equilibrio entre exposición pública, el profesionalismo y también el respeto hacia la comunidad sorda que se ve, pones de manifiesto tu respeto por la comunidad? Muy interesante este proceso de saltar a la creación de contenido. Siendo así muy franco y muy sincero, estaba aburrido. Yo estaba aburrido y decía, ¿qué hago con tanto tiempo libre aquí en pandemia y encerrado? Pues intentemos, ¿no? Veamos qué se puede hacer. Y lo que a mí me llevó a crear contenido era esto, precisamente en las redes sociales sí podemos encontrar
conocimiento valioso. Sí hay conocimiento valioso, no todo es contenido basura, sí hay conocimiento valioso. Y yo encontraba muchas cosas que decía, mira, esto es interesante, esto es un dato interesante, esto es un aprendizaje interesante, esto es necesario que todos supieran, todos conocieran. Y dije yo, bueno, si yo puedo llevar este contenido a la comunidad sorda, que para ellos no es accesible, aunque tenga los subtítulos, no es accesible. Entonces dije, bueno, pues hagámoslo. Y así fue como empecé yo a crear este tipo de contenido, interpretando videos, y lo pongo muy entre comillas, porque en realidad es creación de contenido. Yo también entré al juego de creación de contenido, donde tú quieres, obviamente, que la gente te siga, que la gente te comparta, que la gente te reaccione. Entonces, es una dinámica muy particular la creación de contenido y tiene su objetivo muy en específico, que no es la realidad al momento de prestar un servicio de interpretación. Para nada, es diametralmente lo opuesto. Cuando tú estás ofreciendo un servicio de interpretación, tú no quieres captar la atención de inmediato, tú no quieres obtener el like, tú no quieres que te lleve nada más un dato sencillo que aprendió. No, tú quieres que la persona se comunique, se exprese, se lleve la información necesaria para una toma de decisiones. Entonces es muy, muy, muy distinto. Eh, yo con esto no estoy diciendo que no lo hagan, adelante, háganlo, pero sabiendo esta responsabilidad. Lo que uno hace en redes sociales tiene un objetivo y un propósito. Y entonces, yo en un inicio sí, llamé mis redes sociales contenido interpretado en lengua de señas, pero con el tiempo fui comprendiendo que no era esto, que yo estaba creando y divulgando la lengua de señas, pero con el debido respeto, porque una de las enseñanzas que este maestro me dejó es que somos extranjeros en el país de los sordos. Eso es así. Yo llegué al país de los sordos, aprendí su lengua, aprendí su cultura, aprendí su estilo de vida y ahora lo traslado a las redes sociales, pero cuando la comunidad nos dice, oye, hasta aquí se puede y ya no, estos límites ya no los sobrepases, hay que respetar eso. Yo creo que cada uno de nosotros en nuestros países, cuando un extranjero llega y nos quiere decir, no, fíjate que las cosas como tú las haces así no son, ¿eh? Estás mal, ¿no? Y para poner un ejemplo, los tacos así no se comen. No, 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 los tacos así no se comen. Sí. Los tienes que preparar de esta manera y le tienes que poner estas cosas. Perdón, pero yo no voy a dejar que un extranjero me diga cómo me como mis tacos. Entonces, lo Buen mismo ejemplo. sucede con la comunidad sorda. Lo Sí. mismo sucede. Entonces, si la comunidad sorda nos está pidiendo, no enseñes lengua de señas, dale espacio a la comunidad sorda para que también ellos puedan sobresalir dentro de esta creación de contenido, apoya, divulga, ok, está bien, seamos esos aliados para que junto como colectivo, como comunidad que formamos parte de, podamos crecer. Entonces sí hay que respetar mucho esto y quedarnos con este concepto, ¿no? Somos extranjeros en el país de los sordos y hay que Sí. respetar sus usos y costumbres. Me gustó mucho ese concepto. Gracias por compartirlo. Si hoy tuvieras que formar desde cero a un intérprete para que tenga bases sólidas y profesionales, ¿qué cosas serían indispensables en su formación? Ya casi nosotros no pasamos de tiempo, pero es que este está buenísimo. Sí, Cuéntame. este, reitero, de nuevo, conocer las lenguas de trabajo. Yo, siendo aquí muy franco y muy sincero, cuando yo empecé a interpretar lengua de señas, me hacía falta mucho dominio de la lengua materna y la lengua de trabajo. Las capacitaciones y la formación que yo recibí, que en un inicio yo decía, ay, español, y otra vez retroceder a las clases de primaria, secundaria, preparatoria de universidad. No, qué flojera. Pero lograr entender, porque esa es tu herramienta. Las lenguas son tus herramientas Sí, y un carpintero debe de conocer sus herramientas de trabajo. No siempre va a utilizar el martillo en todo el tiempo, en todas las ocasiones. El martillo tiene una función específica y con eso va a trabajar
cierta situación, cierta necesidad. Y ya después, para seguir moldeando la madera, va a utilizar otra herramienta. De la misma manera, las lenguas de trabajo. Entonces, debemos de sí conocer muy bien y seguir conociendo. Yo hasta el momento yo no puedo decir que yo ya conozco toda la lengua de señas mexicana, no, y no creo que dejaré de aprender lengua de señas mexicana. Sigo descubriendo nuevas señas, sigo descubriendo nuevos usos, sigo descubriendo cómo ha ido evolucionando la misma lengua. Y algo que es importante recalcar es que la lengua es viva, tanto el español como la lengua de señas y todas las lenguas son vivas, van evolucionando, van cambiando. Y si yo no me estoy actualizando en ese sentido, entonces ahí hay un problema. Sí, Debo de estar al día y eso es importante y nunca se va a dejar de aprender. Otra cosa es desarrollar el pensamiento lógico y el pensamiento visual. Actualmente tenemos una pandemia. Los intérpretes cuadraditos, los intérpretes que, pues yo escucho lo que dicen y aquí te digo, de ahí el español signado, el español señado, que bueno, pues así está la cosa, ¿le entendiste? Bueno, y si no, pues también ya no es mi problema, yo terminé mi labor, me lavo las manos, tan, tan. Y no, así no funcionan las cosas con la comunidad sorda. Si nos formamos, si nos empapamos de la comunidad y hemos salido de la comunidad, nosotros sabemos sus necesidades, entonces tenemos que saber cómo funciona la mente de la persona sorda, cómo entiende mejor los conceptos de manera visual. Y hay que tener un equilibrio entre sí, el vocabulario, las señas que existen, pero cómo poder interpretar o traducir utilizando todas las herramientas visuales, el espacio, los gestos. Hay un sordo, él subió un meme, un sordo de aquí de México, que él subió un meme donde pone varias caritas, todas serias, ¿no? El intérprete, todo serio. Espacio jurídico, espacio legislativo, espacio médico, espacio educativo, ta. Y hasta el final dice, con la comunidad sorda y a todo expresivo. sí, Y eso es una pandemia que tenemos. sí, Eso es una realidad. Se piensa que donde son espacios serios, son espacios que se pide cierta formalidad, el intérprete, pero estamos perdiendo la riqueza lingüística que tenemos aquí, todos los morfemas que tenemos aquí y que transmiten información importante, se está perdiendo. sí. Y no Es- debería de ser, pero tenemos esa idea de, no es que aquí yo no puedo hacer gestos, no puedo hacer caras, es un espacio formal, es un espacio académico, tengo que tener esta presencia. Qué aburrido ver ese tipo de interpretación. Y los sordos dicen, ay, no sabes qué, perdón, pero no. exacto. Entonces, Sí, eso sería, ¿no? Eso sería, y la constante actualización, tanto en las herramientas de trabajo, las lenguas de trabajo, como también en las técnicas y estrategias de interpretación. Cada día vamos aprendiendo nuevas cosas, cada día vamos mejorando los procesos. Entonces, yo creo que nunca vamos a dejar de aprender. Nunca sí. vamos a dejar de aprender eso. Me gustó un comentario que hizo Leslie. Ella hizo dos. Primero, que este segmento tiene que tener dos partes, porque ha sido una capacitación realmente. Y también ella dice que la vieja escuela de intérprete debe actualizarse, precisamente lo que tú estás diciendo. No podemos quedar en el ABC de la interpretación, tenemos que Sí. continuar. Dice Melky, espera, que Omar Ramos hizo una pregunta, por eso es que yo te digo que estos live nunca se acabarían. ¿Qué te motivó a ser intérprete? Con esa cerramos. O conocer señas. ¿Tienes familiares? Porque veo que respetas mucho la cultura. Qué bien. Ay, muchas gracias por el comentario. No tengo familia sorda. Eh, que entiendo que muchas personas intérpretes o que se están dedicando a la interpretación, pues a raíz de la necesidad han optado por seguir en esta profesión. En mi caso fue la curiosidad. En mi caso el aprender la lengua de señas fue de, "Mm, mira qué interesante, este, comunicarte con las manos". Mi primer recuerdo que tengo de un contacto con una persona sorda fue en el transporte público.
La persona sorda se subió a repartir estos volantitos a cambio de algo de dinero, lo recibo, veo manos, el abecedario, yo dije, qué interesante, le di su dinerito. No, era un hombre, no sabía, yo no sabía comunicarme, era un niño de 11 12 años. Entonces, no sabía comunicarme con él, simplemente pues le di el dinero, le di las gracias y tanta. No sé quién es, cuántos años, dónde vive, pues, si todavía vive, lo desconozco, la verdad. Nunca lo volví a encontrar después, nunca, ya cuando formé parte de la comunidad sorda, nunca lo volví a encontrar. Pero me quedé con eso y dije, mira qué interesante. Y en ese entonces, yo, a manera de juego, junto con mi hermana, fue, mira, vamos a aprender esto, vamos a deletrearnos todo, y ya nuestros papás no nos van a ver lo que estamos diciendo entre tú y yo, entonces nos vamos a secretar entre tú y yo. Así fue como inició. Ya después, por invitación de unos amigos que estaban aprendiendo lengua de señas, nos dijeron, pues, ¿cómo ven si les interesa aprender lengua de señas? Y yo tenía ese recuerdo, ¿no? Dije, ah, mira qué interesante, pues, lengua de señas y los sordos se comunican así, pero no nada más es el abecedario. A ver. Y la primer seña que yo me acuerdo que aprendí fue la seña de importante. Esta fue la primera seña que yo aprendí. Porque era algo que en ese evento se repetía constantemente. Yo no sabía nada de lengua de señas. Me invitaron a un evento de sordos que se estaba dando unas charlas y yo veía a cada rato esto. Y a mi amigo le dije, ¿y esto qué significa? ¿Qué es importante? Yo, ok, muy bien. Y de ahí fuimos involucrándonos más con la comunidad sorda y de nuevo, cuando la comunidad sorda ve que tú tienes ese interés de aprender, de estar con ellos, de conocer, se acercan a ti. Después, la casa de mis papás, porque toda mi familia sabe lengua de señas, mis papás, mi hermana y yo saben lengua de señas. Oh, qué Entonces bien. después, la comunidad sorda iba a la casa. Oye, llámale a fulanito. Y estoy hablando de hace más de 20 años, ¿no? Donde pues los teléfonos no eran estos teléfonos digitales, Sí. con videocámara, nada. Si se quería comunicar la persona con su amigo, familiar, conocido, X, pues era llamada de tin, 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 tin. Ya no era de disco, ya era más moderno. Tin, 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 llamamos y, mira, te está diciendo, pero yo le decía, pues es que yo no soy intérprete, yo estoy aprendiendo. Sí, tú me entiendes, yo te explico y tú me entiendes. Y tú le dices, bueno, pues lo intento, ¿no? No hay alguien más que te pueda ayudar, pues está bien, adelante. Sí. Y la casa se volvió así, un espacio donde ellos llegaban y, a ver, ¿qué dice este papel? Mira, me dejaron este papel en la casa, pero no sé qué dice, explícame. Y ya como uno podía en ese entonces era, pues aquí dice esto con el vocabulario súper limitado que teníamos y que íbamos aprendiendo, mira, dice esto, dice aquello. Y ya después de cierto tiempo de estar conviviendo con la comunidad sorda, en una ocasión a mí me dijeron, tú tienes potencial de intérprete. Y yo decía, yo veía a los intérpretes de aquel entonces y yo decía, esa labor es súper difícil, súper pesada, estar escuchando, reinterpretarlo en tu cabeza, expresarlo en otro idioma, no, eso es súper complicado. Yo jamás en la vida voy a hacer eso. Y heme aquí. Entonces, de ahí se abrió una oportunidad de prepararnos precisamente en una universidad para ser intérpretes de lengua de señas. Y es ahí donde yo empecé mi formación. Y terminando esa capacitación, esta formación, había una representante de una de las asociaciones de sordos de ahí de la localidad y se acerca conmigo y me dice, me gusta cómo te desempeñaste a lo largo de esta formación, de esta capacitación, y quiero ofrecerte un trabajo. Yo en Bien. aquel entonces estaba trabajando en el área administrativa, oficinista, nada que ver con la lengua de señas. Y me dice, quiero que tú seas el nuevo intérprete en esta escuela. Se había abierto un nuevo grupo, un nuevo espacio, entonces andaban en busca de un intérprete y me dice, tú tienes el potencial. Todavía hay cosas que mejorar, que pulir, que trabajar, pero tú tienes el potencial. Y yo sí decía de, no, educación, yo educar a jóvenes, donde yo les enseñe algo mal o les diga algo mal, se va a ver perjudicado su saber, su conocimiento, ¿no? Qué gran responsabilidad. Pero me dieron la confianza tanto esta persona como mi familia de, tú puedes, confía en ti. Y así fue como inicié en el proceso, ¿no? La vida me ha llevado, la lengua de señas llegó a mi vida, yo platicando en otras ocasiones, yo decía, yo en realidad lo que yo me visualizaba futuro como labor era informático,
ser alguien técnico informático, algo relacionado a la computación e informática. Todavía me gusta, todavía me apasiona, pero encontré la lengua de señas, encontré la comunidad, encontré esta magnífica labor y poco a poco se fueron dando las cosas y heme aquí. Ya de señas no me puedo ir. Ah, excelente. Eso suele pasar, suele pasar. Si este contenido, señores, fue de valor para ustedes, compártanlo con sus amigos, intérpretes, estudiantes de lengua de señas, porque ya se nos acabó el tiempo. Hay una pregunta que quedó pendiente, porque si te diste cuenta, en nuestras historias, después que publicamos tu participación, empezaron a bombardearnos con preguntas. Así es que esto sí prometemos una segunda parte con Siquem Cruz. Mil gracias por estar con nosotros. Por favor, si te puedes despedir de nuestros seguidores. Muchas gracias a todos por estar aquí, por escuchar. La verdad que interesante compartir estos espacios, estos conocimientos, estos saberes. Gracias a Entre Intérpretes, de verdad, por la invitación. La verdad ha sido todo un honor, un placer poder estar con ustedes. Y sí, sigamos fomentando este tipo de espacios, de actividades donde podamos retroalimentarnos y poder formar estas relaciones y esta red de apoyo. Entonces, gracias por quedarse, gracias por escucharme, gracias por estar aquí y compartan y ayúdenos a que esto llegue a más. Gracias a ti. Recuerda que en República Dominicana también tienes una casa. Si un día vienes y visitas, contáctanos, que aquí tienes una familia. Así es que a todos, hasta el próximo segmento de Intérpretes en Proceso. Bye.